bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a avanzar lo que es multiplicación en números enteros. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y empezamos. La guía te da un pequeño concepto que te dice, es una operación aritmética directa que consiste en repetir una cantidad denominada multiplicando tantas veces como lo indique otra que es llamada multiplicador. Entonces vamos a tener dos elementos o vamos a tener dos partes en una multiplicación. Por un lado va a estar el multiplicando y por el otro lado va a estar el multiplicador, que te va a indicar cuántas veces te va a ir sumando el multiplicando, ¿sí? Entonces tenemos acá una representación, ¿no? De que el resultado se va a conocer como producto, por eso está representado por P, y eso va a ser igual a A más A más A más A más A. Entonces va a haber un término que en este caso A se le va a representar como el multiplicando y N va a ser el multiplicador, el que va a indicar cuántas veces se va a tener que sumar el número al cual se está multiplicando. Y toda esa suma nos va a dar el resultado o nos va a dar el producto, ¿sí? Y esta es la forma general que va a tener la multiplicación, que está ahí sombreado, en este caso ya lo he resaltado, y toda multiplicación va a tener esa forma. El producto va a ser igual al multiplicando por el multiplicador, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Te dice que el producto va a ser igual a 5 más 5 más 5 más 5 más 5, pero o sea que se va a sumar 8 veces el 5. Entonces, si nosotros sumamos 8 veces el 5, vamos a obtener 40, que va a ser lo mismo que multipliquemos 5 por 8. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de nosotros poder demostrar lo que habíamos visto anteriormente, tanto el concepto como la forma general, ¿sí? Acá nos está indicando que este 5 vendría a ser el multiplicando y este 8 tendría que ser el multiplicador, ya que nos indica cuántas veces vamos a sumar este número 5, ¿sí? Seguido de eso tenemos otros ejemplos. Te dice acá, ¿qué pasa si tú tienes 7 más 7 más 7 más 7 más 7? O sea que se van a sumar 12 veces este 7. Entonces nosotros podemos decir que se va a multiplicar el 7, que vendría a ser nuestro multiplicando, se van a sumar 12 veces. Y eso es igual que multiplicar 12 por 7 o 7 por 12, ¿sí? Y a continuación vamos a poner nosotros el resultado aquí, ¿sí? Si nosotros multiplicamos 12 por 7, es como primero multiplicar 7 por 2, nos va a dar 14, vamos a llevar 1, seguido de eso vamos a multiplicar el 7 por el 1, 7 por 1 nos va a dar 7, más 1 que habíamos llevado en la operación anterior, nos daría 84, y esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que dominar esta tabla de multiplicación. Y otra manera de poder demostrar que nos va a salir 84 sería sumando 7 más 7, 14, 14 más 7, 21, 21 más 7, 28. Y así sucesivamente hasta sumar 12 veces. Pero el detalle está que nos vamos a demorar mucho más que sabiendo multiplicar, ¿sí? Seguido de eso tenemos otro ejemplo que te está poniendo tu guía y te dice que ¿cuántas veces se tendría que multiplicar el 6 para que la suma de todo eso nos vaya a dar 66? Entonces, como dato ya tenemos que el multiplicando va a ser 6, ¿sí? Y nos están preguntando o nos están diciendo que hallemos cuántas veces se tiene que multiplicar el 6 o se tiene que sumar el 6 para que nos dé un producto de 66. Entonces, ese número tendrá que ser el 11. Ya que si nosotros multiplicamos 6 por 1, ponemos 6, y el 1 por 6 que está en la segunda operación nos daría 66. Entonces, tendríamos que multiplicar 11 veces el 6 o tendríamos que sumar 11 veces el 6 para poder hallar este resultado, ¿sí? Seguido de eso vamos a resolver o vamos a ver la regla de sigma. Cuando nosotros multiplicamos o tenemos en cuenta la regla de signos en la multiplicación, va a ser muy parecida a la que teníamos en las sumas y restas.
Entonces, la regla de signos va a ser la siguiente. Si nosotros multiplicamos un número positivo, multiplicamos por otro número positivo, nuestro resultado va a dar un número positivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos, supongamos 5 por 3, nos va a dar más 15, ya que ambos números van a ser positivos. Si nosotros multiplicamos un signo negativo por otro signo negativo, ese resultado también va a ser positivo. Supongamos, si yo multiplico un menos 2 por un menos 3, también me daría un resultado positivo que sería 6. ¿Sí? Entonces, eso hay que recordar. Si yo multiplico un número negativo por un número positivo, ese resultado me va a dar un número negativo. ¿Sí? Seguido de eso, tenemos una cuarta posibilidad. ¿Qué pasaría si yo multiplico un número positivo por uno negativo? Mi resultado tendrá que ser negativo. ¿Sí? Entonces, recordemos algo que habíamos visto anteriormente. Si nosotros multiplicamos dos números con el mismo signo, nos va a dar positivo. Si yo multiplico un menos con otro menos, me va a dar también positivo. Pero ¿qué pasa si yo multiplico números que tengan signos diferentes? Signos diferentes, entonces nos va a dar un resultado negativo. Y es así como se va a cumplir la regla de signos en las multiplicaciones de los números enteros. Y acá tenemos un ejemplo. Se dice que vamos a multiplicar un 4 por un menos 6 y vamos a multiplicar todavía todo eso por un 2. Entonces vamos a multiplicar este 4 con este menos 6. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es colocarle los signos que van a tener estos números. Si yo tengo un 4, se sobreentiende que va a ser más 4. Si tengo un 2, también se sobreentiende que va a tener un signo positivo. Entonces vamos a multiplicar primero este 4 con este 6. 4 por 6 obtendremos 24, pero si multiplicamos los signos, tengo más multiplicado por menos. Y esta es la última que habíamos visto, ¿no? Número positivo por número negativo me va a dar un número negativo. O sea, nuestro resultado sería de menos 24. Y a eso todavía le vamos a multiplicar por un más 2. ¿Sí? Entonces multiplicamos primero los números. 24 por 2 voy a tener 48. Seguido de eso vamos a ver la regla de signos. Menos por más era la penúltima que habíamos visto en la regla de signos. Menos por más nos va a dar también negativo. Entonces nuestro resultado será de menos 48. ¿Sí? Y es así como hemos respetado la regla de signos para esta multiplicación y también multiplicando los números que teníamos ahí. Por otro lado, te puedes dar cuenta acá. Si nosotros tenemos un signo que es negativo, positivo con positivo, nuestro resultado también va a ser negativo. ¿Sí? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un menos 2? Si yo tengo menos por menos, me va a dar más. Más por este más de acá, mi resultado hubiera sido positivo. Y es así como nosotros vamos a ir viendo algunos ejercicios con esos signos. Y acá te está dando paso a paso lo que se ha hecho anteriormente. Se multiplican los valores numéricos normalmente. ¿Sí? Entonces se multiplica 4 por 6 por 2, te da 48. Se cuentan los signos negativos. Si es un número par, el resultado será positivo. Y si es un número negativo, un número impar, será negativo. Entonces vemos cuántos signos negativos tenemos acá. Solo tenemos uno. Y como ese 1 es un número impar, nuestro resultado será negativo, pero de 48. ¿Sí? Entonces, viendo el tema de los signos, si nosotros tenemos un signo negativo en una expresión, como el 1 es una cantidad impar, nuestro resultado va a ser negativo. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un número o dos números que tengan signos negativos? Vamos a tener dos números y esos dos números es un número par, entonces nuestro resultado va a ser positivo. No te preocupes que esta parte con la práctica la vas a entender de una manera experimental. ¿Sí? Entonces, seguido de eso tenemos lo que te está dando en tu guía, dice, para la división se procede igual. Entonces, si nosotros tenemos una división, también vamos a utilizar esta regla de signos. Y así vamos a ir resolviendo varios problemas. Seguido de eso, te está dando lo siguiente, no confundir. ¿Sí? Acá te está dando algunas explicaciones que la vamos a bajar a la siguiente página
y lo vamos a analizar. Acá te dice que hay que saber diferenciar si es que a nosotros nos ponen menos 6, menos 7, más 5. Entre número y signo no hay ningún símbolo que nos vaya a decir si es multiplicación o no, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos ponen menos 6 por menos 7 por 5, este símbolo de por nos indica que vamos a multiplicar esas cantidades. Sin embargo, en la primera parte no nos habían puesto esos símbolos. Esto se refiere a lo que es suma y sustracción. Pero si nos ponen estos símbolos que están en la segunda parte, nos están hablando de que se van a multiplicar. ¿Sí? Entonces hay que saber diferenciar. Por eso te indica que es diferente. No vayas a pensar que porque te ponen de esta manera, ya tú vas a tener que multiplicar. Acá se está refiriendo a la suma y resta de números enteros, más no de multiplicación. Otra manera de expresar la multiplicación es que todos los términos estén dentro de un paréntesis. ¿Sí? Así como está acá en esta tercera parte. Porque entre paréntesis y paréntesis siempre va a haber una multiplicación que se puede representar por un punto o te pueden poner el signo de por. Entonces, así podemos identificar si es una multiplicación o la operación que se pueda realizar si fuera una adición o sustracción. Seguido de eso vamos a resolver lo que está en tu guía. Acá te están poniendo lo siguiente. Te dicen multiplica menos 5 por menos 3, todo eso menos 2 por 7, y vamos a hallar el resultado. Entonces vamos a multiplicar menos 5 por menos 3. Multiplicamos los números. 5 por 3, obtenemos 15. Los signos que son menos por menos nos va a dar más. Entonces ese resultado nos daría más 15. Seguido de eso vamos a multiplicar los otros dos términos. Tenemos 7 por 2 nos va a dar 14. Y menos por este más que tiene el 7 nos va a dar un signo negativo, o sea, de menos 14. Seguido de eso vamos a multiplicar esos dos números todavía. Entonces, si nosotros multiplicamos los signos, acá nosotros tenemos un signo que es positivo y un signo que es negativo. Si multiplicamos más por menos, nos va a dar menos, y 15 por 14 nos va a dar 210. Y así hallamos la respuesta del primer ejercicio, del primer ejemplo que nos está dando tu guía. Entonces hemos multiplicado cada uno de los términos y a la vez hemos multiplicado los signos que tiene ahí. Después de eso vamos a resolver el ejemplo 2. El ejemplo 2 te dice, multiplica 5 por 3 por 2 por 4. Entonces acá vamos a tener que considerar que los signos que tiene cada número van a ser positivos. Solo que se sobreentiende y ya no se les pone. Pero acá lo estamos completando. Entonces multiplicamos 5 por 3, obtendremos 15. Pero como son positivos, nos va a dar más 15. Seguido de eso multiplicamos los otros términos, que sería 2 por 4. Y 2 por 4 obtendríamos 8. Pero como son positivos, sería de más 8. Ahí está, el más 8. Y para finalizar, multiplicaremos esos dos resultados que hemos hallado. 15 por 8 nos va a dar 120. Y más por más nos va a dar un número positivo. Entonces nuestro resultado sería más 120. Entonces así hemos resuelto los dos primeros problemas. Recordemos que primero multiplicamos los números y después hacemos la multiplicación de los signos. En estos dos primeros ejemplos he estado resolviendo paso por paso, ¿sí? A continuación tú vas a resolver el problema 3 y el problema 5. Después acá te dice alguna observación. Si nosotros multiplicamos un número par por otro número par, nos va a dar un número par. Si multiplicamos un número par por un impar, también nos va a dar un resultado par. Si multiplicamos impar por un número impar, nos va a dar impar. Y la inversa multiplicativa de un número va a ser igual a 1 entre a. ¿Sí? O sea, el inverso de un número entero va a ser 1 entre a. Si nosotros quisiéramos hallar el inverso de 3, sería 1 entre 3, o sea, un tercio. A continuación tienes las propiedades, ¿no?, que te da en la multiplicación. Se presenta acá la propiedad clausura. Si nosotros tenemos
un número que pertenece a los enteros multiplicado por un número que pertenece a los enteros, esa multiplicación también te va a dar un resultado que pertenezca a los enteros. Después tenemos una propiedad conmutativa, donde si A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, se va a cumplir que A por B va a ser igual a B por A, ya que en el producto el orden de los factores no va a alterar el resultado o el producto que nosotros vayamos a hallar. Seguido de eso tenemos la propiedad asociativa, donde tenemos tres términos A, B y C que pertenecen a los números enteros. Entonces, si nosotros multiplicamos esos tres términos, no va a haber variación en nuestros resultados si es que nosotros primero multiplicamos A por B y después por C, o multiplicamos primero B por C y después lo multiplicamos por A, porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, es así como se cumple la propiedad asociativa. Seguido de eso tenemos la propiedad del elemento neutro. ¿Qué pasa si A pertenece a los números enteros? Y si nosotros multiplicamos A por 1, nuestro resultado va a ser A. Y el inverso va a ser el siguiente. El inverso de un número que pertenezca a los enteros y que está representado por A sería 1 entre A, que también pertenece a los enteros. Por otro lado, nosotros vamos a multiplicar por A y simplificamos estos A's que nosotros tenemos, que se está multiplicando A y por A. Entonces, nos tendríamos un resultado de 1, ya que nosotros cuando hablamos de 1 va a ser un número entero. Pero si hablamos de 1, un tercio, ese un tercio no pertenece a los números enteros. Entonces, o no existe en los números enteros. Eso hay que tener en cuenta. Por eso le multiplicamos por el inverso de un número. Así que ya lo habíamos visto anteriormente en ese concepto. Seguido de eso tenemos acá algunas frases que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso cuando nosotros tengamos que interpretar algún enunciado o que lo llevemos de una forma textual a ecuaciones en los enunciados que vayamos a tener. Por ejemplo, si te pidieran, ¿no? O te dijeran en algún enunciado el duplo de un número. Este duplo se refiere a doble. Entonces, el duplo de un número que no sabemos, lo podemos representar como 2x. Si este sería el duplo de un número, el doble de un número, eso sería 2x. ¿Qué pasa si te dicen acá el doble de un número aumentado en 5? Entonces, el doble de un número, que sería 2x, nosotros a eso le vamos a sumar o le vamos a aumentar 5. Entonces, nuestra representación matemática sería 2x más 5. ¿Qué pasa si nos pidieran o nos dan en el enunciado lo siguiente? 5 veces un número. 5 veces un número es como decir 5 por algún número. Entonces, esa representación sería 5y. O sería su equivalente matemático a ese enunciado. Entonces, nosotros tendríamos que reemplazar por 5y. ¿Qué pasa si te hablan del recíproco de x más 4? El recíproco va a ser aquel número opuesto, va a ser un número negativo. O sea, tendríamos que poner menos y dentro del paréntesis x más 4. Porque ese sería el recíproco del primer término, o sea, su número opuesto. Por eso le estamos multiplicando a todo esto por menos, para hallar el recíproco de ese número. Bueno, seguido de eso, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación que están en tu guía. Si hasta acá tienes alguna duda, te sugiero que vuelvas a ver el video, revises toda la teoría que hemos visto hasta ahora, para que a partir de en adelante no tengas ninguna duda, ya que vamos a resolver ahora ejercicios que es referido a la multiplicación de números enteros. Entonces, acá nosotros tenemos el primer problema, donde te dan varios ejercicios, donde vamos a nosotros tener que multiplicar. Y nosotros ya habíamos visto en los ejemplos anteriores cómo se iban a llevar estas multiplicaciones. Entonces, este 8 lo voy a dejar al final para que veas que el resultado no va a variar en nada. Y lo que voy a hacer es multiplicar menos 7 por 6. 7 por 6 nos va a dar 42. Pero si nosotros multiplicamos los signos, es un menos 7 por un más 6.
y menos por más, nuestro resultado sería menos 48, menos 42. Seguido de eso vamos a tener que multiplicar menos 8 por menos 42. Entonces, si nosotros multiplicamos menos 8 por menos 42, si multiplicamos 8 por 2, nos va a dar 16. Llevaríamos 1. Y si multiplicamos 8 por 4, nos va a dar 32. Más 1 que habíamos llevado, nos va a dar 33. O sea que nuestro resultado sería 336. Y al final vamos a multiplicar los signos. Menos por menos nos daría más. Entonces, nuestro resultado sería más 360. Seguido de eso, el problema B lo vas a resolver tú. Y a continuación vamos a resolver el problema C. Vamos a multiplicar también los dos primeros números con los otros dos primeros números. Entonces, 4 por 9 obtendríamos 36. Y como son positivos, sería más 36. Multiplicaremos entonces los otros dos términos. 6 por 1 nos va a dar 6. Y ahora los signos menos por menos nos va a dar más. Entonces nuestro resultado sería de más 6. Ahora vamos a multiplicar estos números que son positivos. Y al ser números positivos, nuestro resultado también va a ser positivo. Entonces 6 por 6, 36. Llevamos 3. Multiplicamos ahora el 6 por el 3, 18 más 3 nos dará 21. Entonces, nuestro resultado sería 216. Si multiplicamos los números positivos o los signos que son positivos, más por más, nos daría más 210. Y esta será nuestra respuesta para el problema C de la primera pregunta que está en tu guía. El problema D lo vas a resolver tú y a continuación vamos a resolver el problema E. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar acá los términos que teníamos. Tenemos 7 por menos 3. Como nosotros hemos visto, 7 por 3 es 21. Como hay un signo negativo, sería menos 21. Seguido de eso, vamos a multiplicar todo eso por el resultado que nos vaya a dar de 5 por 2. Y 5 por 2 nos va a dar 10. En otras palabras, va a ser un número positivo. Y enseguida vamos a multiplicar 21 por 10, que nos va a dar 210. Y después multiplicaremos los signos. Menos por más, nuestro resultado será menos. O sea, menos 210. Y esta será nuestra respuesta para el problema 210. Entonces, y es así como hemos visto los signos que hemos visto en la teoría para esta parte de la multiplicación de números enteros. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios más de tu guía. Ya está. A continuación vamos a resolver el problema 3 que te dice lo siguiente. La diferencia de un número y el triple de menos 4 es menos 8. Entonces nos está dando este problema un enunciado que lo vamos a llevar a una forma matemática o lo vamos a llevar a una ecuación. Nos dice que la diferencia, ¿sí? Entonces nos está hablando de una resta que va a haber en esta operación. La diferencia o la resta de un número y el triple de menos 4. Entonces, ese número nosotros lo vamos a representar por una incógnita. Podemos decir X, que va a ser el número del que nos habla, con la diferencia o la resta del triple de menos 4, o sea, 3 veces ese 4 de ahí, ¿sí? Ese resultado, o la operación de estos dos números, te va a dar un resultado de menos 8. Eso es lo que nos da este enunciado y que ya lo hemos llevado a una manera, representado a una forma matemática, una manera matemática, lo hemos llevado a una ecuación. Entonces, lo vamos a resolver. Acá nosotros vamos a tener una multiplicación en la que se van a multiplicar estos dos números. Pero tenemos que considerar que si tenemos un número negativo y otro número negativo, o tenemos signos negativos, menos por menos nos va a dar más. Esto por la regla de signos en una multiplicación. Y si multiplicamos 3 por 4, vamos a obtener 12, o sea, nuestro resultado sería más 12.
Eso va a ser igual a menos 8. Ahora, este más 12 que está acá en el primer miembro va a pasar al segundo a restar. Entonces tendremos menos 8, como está con más, va a pasar como menos 2. Y para hallar el valor de x, nosotros vamos a tener acá dos números que son negativos y que no hay un signo de multiplicación, entonces estos se van a operar como una suma o una resta de números enteros. Si son dos números que tienen el mismo signo, estos números se suman. 12 más 8 obtenemos 20. Pero como son números negativos, el resultado también mantiene el signo negativo. Entonces, aquel número del cual nos habla este ejercicio sería el número de menos 20. Y ahí está nuestro resultado para el problema 3. A continuación vamos a resolver el problema 5 de tu guía, que también te da un enunciado que dice lo siguiente. El triple de un número aumentado en 8 es igual a menos 10. ¿Sí? ¿Cuál es este número? Entonces, la primera parte nos dice que el triple de un número aumentado en 8. Entonces, si nos hablan de aumentado es porque va a haber una suma, va a haber una adición. Pero la primera parte nos dice el triple de un número. Entonces, vamos a poner el triple de un número que no sabemos, por eso lo representamos por X o cualquier otra letra. Recordemos que cualquier otra letra nos puede representar alguna incógnita que nos vaya a dar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, 3x, que es el triple de un número, aumentado en 8, o sea, sumado en 8, es igual a menos 10. O esto va a ser igual a menos 10. Ya lo hemos llevado entonces a una forma matemática. De una manera textual, lo hemos representado ahora a una forma matemática. Y esta ecuación la vamos a resolver de la siguiente manera. Este 8, como está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces tendríamos menos 10 con menos 8. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer lo que habíamos visto en el problema 3. Si estos dos números tienen el mismo signo, es porque se van a sumar y 10 más 8 nos va a dar 18. Pero como son negativos, el resultado también va a ser negativo. ¿Sí? Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, entonces x va a ser igual a menos 18 entre 3. Entonces 18 entre 3 nos va a dar 6. Pero como tenemos un signo que es negativo, ese signo negativo también se va a considerar o se va a poner en la respuesta. Entonces, de aquel número que nos hablan sería el número menos 6. ¿Sí? Y es así como hemos resuelto el problema 5. A continuación, vamos a resolver el problema 6. Este problema está muy interesante porque nos está hablando algo que podría pasar en la actualidad o que pasa en la vida real. ¿Sí? Y lo vamos a leer a continuación. Dice, el domingo nevó en la ciudad de Puno, se formó una capa de 78 centímetros. Entonces, te indica que en la ciudad de Puno ha caído nevada, ¿no? Y la acumulación de nevada ha formado una capa de 78 centímetros de nieve. ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a representar esos 78 centímetros de nieve para tener en cuenta qué es lo que va a suceder en este ejercicio. Entonces, vamos a tener 78 centímetros de nieve, más o menos ahí, ¿sí? Esto nos representa la capa de nieve que ha caído en la ciudad de Puno, ¿sí? Acá está el suelo y ahí va a estar nuestra nieve que ha caído en la ciudad de Puno. Más o menos lo vamos a poner ahí, ¿ya? Este es el suelo. Y te dice lo siguiente, y si la capa de nieve disminuye en promedio 5 centímetros cada día, o sea, que de estos 75 centímetros de nieve que teníamos, por un día que haya pasado, se disminuyen 5 centímetros, o sea, se va derritiendo. Y entonces el espesor o la capa de nieve va disminuyendo, se va reduciendo. Y nos dice cuál será el espesor de la capa después de 6 días. Entonces, vamos a hallar nosotros
¿cuánto se va a derretir en esos 6 días esta capa de nieve? Si te dice que en un día esta capa se reduce en 5 centímetros en promedio, un aproximado. Entonces, ¿cuánto será en 6 días? Entonces va a ser muy sencillo. Nosotros vamos a tener que multiplicar 6 por 5. 6 por 5 nos va a dar un total de 30 centímetros que se va a derretir o se va a disminuir, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo estoy multiplicando? Porque nosotros podemos sumar en un día, se reduce 5 centímetros, más 5 centímetros del otro día, del siguiente, más 5 centímetros del día o del tercer día, más 5 centímetros del cuarto día, más 5 centímetros del quinto día, más 5 centímetros del sexto día. Si yo sumo 5 más 5 más 5 más 5 más 5, vamos a obtener los 30 centímetros. Entonces, una manera más sencilla sería multiplicar 6 por 5. ¿Sí? Esto también lo habíamos visto en la teoría. Entonces, podemos decir que en 6 días van a reducir 30 centímetros. Y estos 30 centímetros lo vamos a representar en esta manera. ¿Sí? Vamos a poner que hasta acá más o menos se ha derretido en esos, o sea que es un total de 30 centímetros. Y a nosotros nos están preguntando cuál será el espesor de esta capa después. O sea, cuánto será esta parte de acá de lo que había inicialmente. ¿Sí? Y para esto vamos a aplicar una ecuación también. Vamos a borrar esto para escribir nuestra ecuación. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Esta X, que va a ser el espesor que quede los 6 días, más estos 30 centímetros que se derritió, que se disolvió esa capa de nieve, nos va a dar el total que teníamos inicialmente. Entonces pondremos que X más 30 centímetros va a ser igual a 78. O sea, inicialmente. Este 30 que está sumando va a pasar a restar. Entonces tendríamos 78 menos 30. Y 78 menos 30 nos va a dar 48 centímetros. Y esa será la cantidad de espesor o de altura que vamos a tener de nieve en la ciudad de Puno pasando los 6 días. ¿Sí? Entonces acá hemos aplicado la interpretación de una manera textual, lo hemos llevado a una manera gráfica y a una manera matemática. Formando una ecuación, hallamos lo que nos estaba pidiendo el ejercicio 6. A continuación vamos a resolver el ejercicio 8, que te dice lo siguiente. Tom ahorra 18 soles semanales. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de en una semana ahorra 18 soles. ¿Sí? Esa es la cantidad de dinero que ahorra Tom. 10 soles. Pero esto lo hace en una semana. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto más tendrá en 5 semanas a partir de ahora? Entonces, hay que considerar esa palabra que nos da la pregunta. ¿Cuánto más tendrá? O sea que después de esta semana que ha pasado, en la que en una semana él se ha dado cuenta que puede ahorrar 10 soles, a partir de esta primera semana en adelante, 5 semanas más, ¿cuánto podrá ahorrar en 5 semanas adicionales al mes? Entonces, para no estar sumando 18 más 18 más 18 más 18, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar esos 18 por los 5 que te está preguntando el ejercicio. ¿Sí? Entonces multiplicamos 8 por 5, 40, 5 por 1 es 5, más los 4 serían 90. En los 5 días, Tom va a ahorrar 90 soles. Pero a nosotros no nos están preguntando solo por estos 5 días, sino nos están diciendo que a partir de la semana, en 5 días más, ¿cuánto va a ahorrar Tom? Entonces, a estos 90 soles
nosotros le tenemos que sumar los 8 soles que había en la primera semana. Y esta suma nos dará 8 más 0, bajará el 8, 9 más 1, 10. Entonces, en esos 5 días adicionales a la primera semana, en la que se da cuenta que ahorra 18 soles, vamos a tener un total de 100 soles. Entonces, hay que tener en cuenta la pregunta. Nos dice, ¿cuánto más tendrá? No nos está preguntando cuánto tendrá, sino cuánto más tendrá en semanas. Inicialmente ya tiene estos 18 soles. ¿Cuánto más tendrá en 5 semanas más? Será 90 más 18. En total, 108 soles. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esa pregunta, ya que esa palabra más hace que nosotros tengamos que añadir lo que tenía inicialmente. Seguido de eso, vamos a resolver el problema 10 que te habla y te da el siguiente enunciado. Se tiene una regla de 60 centímetros que luego se parte en 2 pedazos. Entonces, acá tenemos la regla que mide 60 centímetros y que se está rompiendo en 2 pedazos. Y te dice, un pedazo es el doble del otro. ¿Cuánto mide el pedazo menor? Entonces, si nosotros decimos que este trozo, este pedazo de la regla vale X, el otro trozo va a ser el doble, o sea, sería 2. Entonces, a partir de esos datos, nosotros vamos a poder hallar una ecuación para este problema, donde nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Podemos decir que X más 2X va a ser igual a 60. Ya que si nosotros sumamos esos dos términos, tendríamos total que mide 60 centímetros. Entonces, X más 2X tendremos 3X es igual a 60. El 3 pasa a dividir. Entonces, X va a ser igual a 20 centímetros. Este sería el pedazo o el trozo de la regla para este ejercicio. A continuación, te pido que resuelvas los ejercicios que falten y que también, si tienes alguna duda hasta esta parte, que puedas revisar el video, tanto la teoría como los ejercicios, para que puedas aclarar tu duda. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención.